es nuestro Dios, que a Jesucristo un día nos envió para salvarnos, así vivamos eternamente en la presencia del Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring. Continuamos con nuestra segunda parte de la doctrina de la expiación. Estamos en el capítulo 2, página 18. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que ven en pantalla, 469-628-9291, o también el sitio web que ustedes ven ahí, www.dduniversity.org. Repito el número de teléfono una vez más, 469-628-9291. Pueden comunicarse con nosotros al 469-628-9291. Continuamos, capítulo 2. La muerte sacrificial de Cristo elimina la culpa del pecado. Antes de que una persona pueda tener el perdón de los pecados, la ira de Dios quitada, una reconciliación completa con Jehová y paz y comunión con Él, ¿qué es lo primero absolutamente necesario? Lo primero que es necesario y el punto de partida de las gracias salvadoras es la expiación o la eliminación del pecado. Ahora, la muerte en sacrificio de Cristo es la causa de la eliminación de la ira de Dios contra nosotros, y en consecuencia se restablece nuestra relación con Él. Nos vamos, anótalo por favor, de enemigos a hijos amados. Esos son los extremos en los cuales nos lleva esta eliminación del pecado. Se elimina la culpa del pecado. La muerte nos reconcilia con Dios porque elimina la ira de Dios, la muerte de Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque se establece un fundamento muy necesario, un fundamento que más abajo lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 10. Y es que éramos enemigos de Dios. Ahora ya estamos entendiendo nuestro ministerio de reconciliación, ¿verdad? Ahora ya estamos entendiendo nuestro ministerio de reconciliación, en que el que continúa en pecado sigue como enemigo de Dios. Por eso nuestro ministerio de reconciliación, por eso nuestra gran comisión, y por eso nosotros estamos actuando en esa posición reconciliadora, en esa posición de mediador, como Jesucristo. Porque el pecador Dios lo quiere salvar, pero por el abismo que todavía está viviendo entre Dios y el pecador, que es el pecado que está en medio, todavía sigue enemistado con Dios. La persona que por fe acepta a Jesucristo como su Salvador, por ende ha sido declarado no culpable. Romanos 5:10. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados seremos salvos por su vida. Es importantísimo entender esto para valorar nuestra salvación por gracia, que fuimos reconciliados. La muerte de Cristo en nuestro lugar hizo posible que entráramos en una relación muy personal, muy real, muy íntima con Dios, que es de irnos de enemigos a hijos amados. Tenemos 4 definiciones, empezando en página 19, 4 definiciones de la misma palabra. Antes de poder entrar al sufrimiento y la muerte de Jesucristo, tenemos que ver un poquito sobre este término de la expiación, palabras que consideramos. La primera es Kippur, ahí lo ves en página 19, segundo párrafo, a mero arriba, que dice que traducida es expiación. Kippur, y significa cubrir. Muy bien, significa cubrir. Por lo tanto, el sentido es que la sangre del sacrificio cubre la culpa del pecado. No lo miremos tan profundo en el sentido de decir, no, pero ahí estás nada más enmascarando. No lo miren por ese sentido. El punto es de que te cubre por completo, aunque sí existen algunos eruditos hebreos que refutan este concepto,
Y dicen que el sufrimiento del buey o carnero sustituto tiene el efecto de cubrir la culpa del verdadero criminal y hacerla invisible a los ojos de Dios, del Dios Santo. Y ya pues se refutan algunos eruditos aquí en decir que no puede ser la expiación el hecho de que simplemente se cubra. Y se van a otro término, kipuru, un verbo acadio. Acadio es un idioma, ¿okay?, del centro y sur de Mesopotamia, y por eso dice ahí que creen que probablemente se deriva del verbo acadio kipuru, que significa limpiar. Ahí ya nos vamos a una definición más purificante, digamos, en la que sí se elimina por completo el pecado. Kipuru ya significa limpiar. Luego tenemos otro término, un tercer término, que es caper, capar o coper, que significa precio de rescate. La verdad de las cosas aquí es de que todas estas definiciones nos aplican. Tenemos una cuarta definición en la siguiente página. Todas estas aplicaciones, todas estas palabras, definiciones nos aplican, porque cubren, limpian, pagan nuestro rescate, y se pagó por un alto precio la redención de nuestras vidas. ¿Sí? Esa es la verdad de las cosas. Se quieran argumentar aquí los eruditos, viéndolo bajo un sentido etimológico, viéndolo en definiciones, el punto es de que todos estos sentidos nos aplican. Pagar un rescate es kiper, la cuarta definición, página 20 a mero arriba, que significa pagar un rescate. Una de las porciones bíblicas que se analizan aquí es Éxodo capítulo 30, versículo 15, y Números capítulo 31, versículo 50. Pero hay que tener mucha precaución en leer esas dos porciones bíblicas, porque muy fácilmente las pudieses malinterpretar como que puedes pagar la expiación. ¿Sí? Lo leemos. Éxodo capítulo 30, versículo 15 y 16, si lo quieren buscar en sus Biblias ahí, el que trae su Biblia por ahí, muy fácilmente se puede interpretar con que Dios acepta dinero por la expiación. Te lo leo. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, shekel, que es la moneda de Israel, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Ah, caray, están en oferta las indulgencias el día de hoy. Leti tiene unas cuantas allá atrás. El que las quiera comprar el día de hoy están al 2x1. ¿Ok? El que quiera comprar con dólares, acepto pesos mexicanos también si quieren. ¿Ok? Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel, versículo 16, el dinero de las expiaciones. Estoy en Éxodo capítulo 30, versículo 15. ¿Verdad que muy fácilmente se pudiera interpretar? Pues realmente te está diciendo que Dios acepta dinero para la expiación. Leo el que sigue, Números capítulo 31, versículo 50. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que haya. Alhajas de oro, brazaletes. Brazaletes era uno de los ofertorios más ofrecidos a Jehová cuando se le entregaba las ofrendas. Y les digo rápidamente por qué. Porque había brazaletes, se le llama brazaletes aquí en tu versión bíblica, pero en hebreo se llama zamid, T-Z-A-M-I-Y-D, zamid. Y esos le llamaban brazaletes, había de cuello, había de muñeca y había de, ¿cómo se dice?, tobillos, para los tobillos. A todos esos se les llamaba brazaletes. Y como los egipcios eran grandes portadores de estas prendas, y el pueblo hebreo cuando sale de Egipcio se lleva las riquezas del egipcio, regalos que les dieron, entonces por eso tenían todas estas ofrendas para dar. Pero bueno, sigo leyendo. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo cual han hallado alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová.
Parece como que Dios está aceptando todas estas joyas. Pues no, les explico la historia rápidamente para que no nos confundamos aquí, porque pensar que podemos pagar nuestro propio rescate. Cuando los oficiales del ejército de Israel revisaban los hombres de guerra que estaban vivos después de la guerra, es decir, los que habían peleado en guerra y ya regresaban a Jerusalén, y si no encontraban a ningún hombre desaparecido, o sea que no se había muerto ninguno, estaban obligados, por una expresión práctica de gratitud, de presentarle a Jehová ofrendas por el milagro de la preservación de toda la totalidad de sus hombres. Y presentaban esta ofrenda como sacrificio a Jehová para expiación de sus almas, ¿sí? No para expiación de los que se habían muerto, porque no se había muerto ninguno, sino para que nos salve el alma, como gratitud por habernos salvado el alma, y también por adelanto para que en las futuras guerras no muera ninguna alma. Sí, estas dos porciones bíblicas quería explicar qué es lo que realmente significaban. No porque habían obrado mal, no como un pago a Jehová, no por haber destruido a los enemigos, no, sino simplemente presentaban todas estas ofrendas como un regalo, ¿ok? Y presentaban, aquí te dice la cantidad de shekels, ni un solo shekel, ni un solo ciclo. Si quieren saber cuántos ciclos, cuando el ejército daba ciclos al tabernáculo, ascendían en algunas ocasiones, dice la Biblia, a 16,750 ciclos. Ahora equivale 16,750 ciclos a $5.19 del dólar. Pero en aquel entonces era un dineral, era una fortuna. ¿Okay? Los hombres de guerra aparte habían recibido un botín, dice la Biblia, además. Si no sabes lo que es un botín, anótalo por favor ahí que te ayuda. Era calzado de cuero y una nueva vestimenta. Así que el emperador le regalaba su botín. Y si me regalas el botín, pues lo único que necesito es calzado y tengo nueva vestimenta por no haber perdido ni un solo hombre en guerra. ¿Ok? Pues con eso es suficiente. Puedo presentar el oro y lo regreso como ofertorio. Este regalo era presentado como memorial de los hijos de Israel delante de Jehová. Éxodo capítulo 30, versículo 16. Y era depositado en el tesoro del santuario por la protección de Jehová. Entonces quería aclarar estos conceptos aquí de Éxodo 30, 15 y de Números 31, 50 para que no entre en contraste con la enseñanza que tenemos, porque muy fácilmente se malinterpreta de que Dios pudiese aceptar nuestro dinero para la expiación. No es así. La idea central de la expiación es la misma: se quita la culpa del pecado. Cual sea la definición de las 4 que estuvimos leyendo, la eliminación del pecado es el punto principal. Habiendo limpiado por sí mismo nuestros pecados, se sentó en la majestad en las alturas. Así que quitó nuestro pecado. Apareció para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Hebreos 9:26. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 de Juan 1:7. Ya saben que estoy en página 21 mero arriba, ¿verdad? A aquel que nos amó y nos lavó, el texto mayoritario dice que nos liberó de nuestros pecados en su propia sangre. Apocalipsis 1:5. Estos son los que salieron de la gran tribulación, lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Vamos a ver ahora la ley del pecado, la ley de la muerte y la ley del espíritu. ¿Cómo funciona? ¿Qué se entiende por estas leyes? Es una naturaleza pecaminosa dentro de la humanidad. Esa es la ley del pecado. Pecamos aunque no querramos. Hablamos esto en los sacrificios de Jesús en Levítico. Platicamos un poquito de esto, de que tienes pecados conscientes, tienes pecados inconscientes. Pecados que no sabías que estabas cometiendo, y tienes pecados que deliberadamente la persona quiere cometer.
Porque cada quien procesa su propio pecado. Why did you do it? ¿Por qué lo hiciste? The devil made me do it. El diablo me hizo hacerlo. No, ¿cuál diablo? Tú mismo procesaste tu propio pecado. ¿Sí? Queremos hacer el bien, pero no podemos. Nos sentimos cautivos y esclavizados a esta ley del pecado. Dice Romanos capítulo 7, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Muy fácilmente se te puede enjuiciar bajo Romanos 7:14, o se le pudiera enculpar a la persona, ¿ok?, que estás viviendo una vida carnal, que estás vendido a la sujeción del pecado. Pues no. Quiero aclarar la historia detrás de Romanos 7:14. Pablo cambia a primera persona y no siempre lo hace. Él lo hace cuando está entrando en una introspección. Él es muy filosófico. Él se argumenta dentro de sí mismo, se pelea dentro de sí mismo, se argumenta, se refuta y se resuelve él solo. ¿Sí? Ok. Él está hablando de él mismo. Pero esta porción bíblica no es para generalizarse. Te quiero aclarar ese punto. No es para que permitas que otro creyente que quiera dominar tu vida en alguna congregación donde estés o en tu caminar cristiano y que quiera inculparte. Pablo está hablando de una circunstancia en específico en su vida. Un aquí y ahora. ¿Ok? A right here and right now. Una discusión muy personal. Está como haciéndose sujeto a la ley del pecado. Y de ahí es donde sacamos la ley del pecado. Detesta sus deseos carnales, pero entiende que mientras está en esta carne, sigue sujeto. No es para que se te inculpe o para que permitas que se te inculpe a ti mismo. Es para que entendamos que se le llama ley, anótalo por favor, porque ahí dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual. Se le llama ley por ser constante. Se le llama ley al pecado o ley espiritual, ¿ok? Porque estarás esclavo a ser propenso a pecar mientras esta carne está encima de tu alma. Por lo tanto, necesitamos liberación. Por lo tanto, mira mi mano por favor cómo lo voy a hacer. Necesita venir esa liberación de algo ajeno a ti. Así que el ser humano se ocupa de Cristo. Ocupa venir de fuera de nosotros hacia nosotros. Porque en tu carne, la única constancia, la única garantía es que vas a seguir siendo tentado a pecar. Por eso se le llama ley del pecado, porque es constante en tu vida. ¿Sí? No sabes la cantidad de veces. Algunos se van a identificar con las palabras que voy a decir. Ahora sí ya vamos a hablar al desnudo. No sabes la cantidad de veces por día que un demonio viene a tratar de hablarle a tu maestro de teología y dudar si es salvo. Y dudar que en el arrebatamiento se va a ir con Cristo. La cantidad de veces que viene un espíritu a hablarme, y si me deja pensativo muchas veces. Y lo más que medito en sus palabras, lo más que le creo. ¿Verdad? La ley del pecado va a venir a ti, te va a hacer dudar, te va a ministrar, y cuando se me viene esa palabra a mi mente,
¿Quién me está ministrando? Ahí me empiezo a resolver y a sanar yo mismo. Ya entiendo quién es. Si él mismo dijo que son espíritus ministradores, que a eso se dedican y que nos ministran todo el día y que están jodiendo todo el día. Discúlpeme, mi pueblo puertorriqueño que está escuchando esto, eso es una mala palabra ya. Y bueno, están jodiendo todo el día los demonios, lo volví a decir. ¿Ok? Si a eso se dedican, a ministrar, pues entonces ya sé qué es lo que me está pasando con el hecho que está haciéndome dudar mi salvación. Me está ministrando y yo me estoy dejando ministrar, porque son espíritus ministradores. Por lo tanto, necesitamos de liberación y debe venir de fuera de nosotros mismos esta liberación. Por ende, el ser humano sí ocupa de Jesucristo. La ley del Espíritu, página 22, a mero arriba, es más poderosa. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la misma liberación que necesitamos para liberarnos de la ley del pecado y de la muerte. Nos libera de la condenación del pecado y del poder del pecado en nuestra naturaleza humana. Anota por favor esta cita bíblica. Allá abajo te dice Romanos 8, 1 al 8. Pues vamos a enfatizarnos en el versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. En el versículo 1 te confirma que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Es lo que te dice el versículo 1. Pero a mí se me hace muy interesante el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora déjame decirte la historia de Romanos capítulo 8, versículo 3. Pablo está comparándole a los romanos que Cristo pudo lograr lo que la ley nunca ha podido lograr en ellos. ¿Sí? Que por nuestra inhabilidad de seguir la ley, solo vas a continuar siendo condenado por la ley. ¿Sí? Y por eso necesitamos brincarnos de la ley, de la ley del pecado a la ley del Espíritu. Porque la ley del Espíritu nos libera de condenación, nos libera del poder del pecado. Y cuando estoy procesando en mi mente y preocupándome si soy salvo o no, entonces entiendo que la preocupación en sí es un pecado. El procesar en lo que estos demonios me están ministrando ya me están haciendo pecar. La preocupación es un pecado. Cristo voltea la situación al traer la ley del Espíritu, porque es una ley que reemplaza y vence la ley del pecado y la muerte en nosotros. Al condenar el pecado en nuestra carne, Cristo nos capacita para vivir en el Espíritu y así cumplir con los justos requisitos de la ley de Dios. Así es como Cristo voltea la situación a nuestro beneficio. ¿Sí? Segundo párrafo, página 22. ¿Qué hizo Cristo que logra quitar la culpa del pecado? ¿Qué hizo? Anótalo por favor. Sustituto. El pecado merece la pena de muerte eterna y los sufrimientos del infierno. Sí. Eso merecíamos. Sí. Por nuestros pecados merecemos, sí, sufrir como castigo. Sí. Merecemos tener una muerte y una muerte eterna. Merecemos, sí, un castigo en el infierno. Sin embargo, Jesús como sustituto, todo eso lo soportó por nosotros. Soportó nuestros sufrimientos. A mí me gusta verlo de esta manera. Es como que Jesucristo fue haciendo un checklist, una lista en la que fue checando todos nuestros sufrientes, todos nuestros dolores,
todas las cosas que arrastramos, porque hubiese dejado algo fuera sin haberlo cargado, tanto estuviéramos endeudados con Dios todavía por eso que no cargó Él, como también tú estuvieras todavía queriendo bajo tu victimización cargarlo. Yo quiero saborear mi dolor, no pido compasión y piedad. ¿Qué sigue? No le sigan. ¡Ay, se la sabe! Mira, bueno, el punto es que en el checklist que Jesucristo hace, si hubiera dejado un sufriente del ser humano fuera, vuelvo a repetir una vez más, tanto estuviéramos todavía endeudados con Dios, como también estuviéramos nosotros disfrutando en la victimización de lo que nosotros nos gusta hacernos el sufrir. ¿Sí? Jesús, como sustituto, conocía estas aflicciones de nosotros. Y lo importante de esto es que lo cargó en la cruz. Escucha esto. Te va a sacudir del interior hasta el exterior, lo que voy a decir. Con gozo. Con gozo lo hizo. Página 23, ahora arriba. Quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Anota esta porción bíblica que no está en tu libro, por favor. Isaías 53, 11. Aquí ya es Hebreos 12:2, perdón. Quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Pero aquí ya estamos hablando en Hebreos, Nuevo Testamento. Pero desde Isaías se venía hablando que él iba a terminar satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Oye, Jesucristo pasa por la cruz para eliminar nuestro pecado. Su sangre fue derramada. Sufrió a un grado que le dieron 120 latigazos. Sí, sufrió a un grado en el cual 40 menos 1 ya te dejaban muerto, 39 dice Pablo. Pero en el proceso de Jesús, 3 soldados y un centurión. Y los 3 le metieron los 40 porque el concepto no era dejarlo medio muerto, sino era matarlo. Así que cada uno le mete 40. 40 más 40, 80. Más 40, 120. 120 latigazos. Y todavía seguía vivo. Todavía aguantó la cruz. El sufrimiento, la muerte, un sufrimiento vicario, y lo hizo por gozo. Cristo sufrió no de mala gana, no quejándose, sino con gozo cargó nuestros sufrimientos. Cuando algo se hace con gozo, produce satisfacción. Cuando algo se hace por gozo, produce obediencia. ¿Cuántos de ustedes que son padres o han sido padres han tenido que manipular la situación o las palabras con tus hijos para que laven los trastes? Para que limpien la yarda. Yo estoy en esa encuesta ahorita. Tengo que manejarme muy bien con Jared para que quiera hacer las cosas, para que quiera manejar, levantar los juguetes y hacer todas las cosas. Yo tengo que manejar mis palabras para que lo haga con gozo, para que lo haga con obediencia, porque si entro al cuarto renegando, gritando, enojado, y pues entonces ya es un choque de 2 orgullos, ¿me entiendes? El de él contra el mío, y pues no logramos nada. Pero entonces tengo que manejar esta situación. Asimismo vas a tener que manejar tu propio ministerio. Asimismo vas a tener que manejar tu propia psicología, tu propio servicio a Dios. Jesús nos está mostrando la actitud que debemos tener en nuestro sacrificio a Dios. Jesús nos está mostrando, ¿sí?, a que quizás lo que tenemos que modificar es a nosotros mismos, nuestra propia actitud. Aunque todo el sufrimiento que Cristo soportó en su vida
fue parte de la expiación por los elegidos, la Biblia da un énfasis especial en su muerte en la cruz. Y esa muerte la hizo por gozo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Oye, ¿cómo que hay un fruto para la aflicción? Sí, sí trae un fruto y quedarás satisfecho. ¿Por qué Jesús? A ver, abajo nos pregunta. Para llegar al grano, pon la definición ahí, por favor. El Padre lo envió. Esa es la respuesta. El Padre lo envió. El Padre envió a Jesús. Jesús fue a quien el Padre envió como expiación por nuestros pecados, no solo porque no tenía pecado, porque incluso el Padre y el Espíritu Santo no tienen pecado, sino porque todas las cosas fueron creadas por Él. Juan 1:3. Por lo tanto, solo a través de Él las cosas podrían ser redimidas. Pablo está demostrando aquí a Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Pablo está demostrando el poder creativo de Jesús. Que la creación existe para su gloria. Y está confirmado en Juan 17:24. No, esa cita bíblica no está ahí en tu libro. ¿Ok? Pablo está demostrando en Colosenses el poder creativo que Jesús tiene. Se los tiene que demostrar a la ciudad de Colosa. Y que la creación existe para la gloria de Jesucristo. Está confirmado en Juan capítulo 17, versículo 24. Por lo tanto, fue controlador de todo. Por ser controlador de todo, y aunque la creación existe para su gloria, el punto que Pablo le está queriendo hacer aquí a Colosenses es de que, aunque fue controlador de todo, se redujo a nuestro nivel para redimirnos. Número 2, Él es el heredero de todas las cosas, creado para Él. Por lo tanto, solo Él tiene el derecho de redimir todas las cosas. Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 3. Número 3, la creación original fue a través de Él. Por lo tanto, su fin también será a través de Él. Quiero explicar un poquito aquí. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán alma vivificante. Pablo está explicando que si hay un cuerpo natural con el que vivimos, también habrá un cuerpo espiritual. También hay un cuerpo espiritual después que Dios nos transforme. ¿Sí? Es el punto que Pablo está haciéndole aquí a los corintios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. ¿Ok? Recuerden, los primeros 7 capítulos de 1 Corintios es una introducción. Una introducción de 7 capítulos, donde está estableciendo una relación con ellos en 1 Corintios. Y ya para el capítulo 15, entonces él ya les empieza a hablar sobre el cuerpo natural en el que vivimos y que también existe un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo es una progresión. Entonces existe una progresión del cuerpo natural, que es el que se nos construye aquí para vivir en esta tierra, al cuerpo espiritual, que será para existir en el cielo y por toda una eternidad. Yo no quiero estar obeso por toda una eternidad. ¿Sí me explico? Quiero estar guapo por toda una eternidad. ¿Joven? ¿Y cuándo es el momento de encargarme del mismo cuerpo que se va a transformar? Ahorita mismo. ¿Me explico? Ese es el punto que Pablo está queriendo decir aquí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 45. Hay una progresión de nuestro cuerpo natural, construido para vivir en la tierra, primero el cuerpo natural, y luego después un cuerpo espiritual. La creación original fue a través de Él, por lo tanto la nueva creación también sería a través de Él. Apocalipsis capítulo 21, versículo
5. El primer Adán se convirtió en un ser viviente en la tierra, después de que Dios los formó del polvo de la tierra. El postrer Adán se convirtió en un espíritu vivificante. Y les he explicado, espíritu vivificante es una vida encima de la otra. La vida eterna que vas a vivir cuando estés en el cielo mientras estás en esta tierra. Solo el cristianismo tiene un vislumbre de a dónde vas mientras estás aquí. Ese es el espíritu vivificante. Tú dices, pero todos viven. No, Señor, el pecador nada más existe. Tú vives. ¿Sí? El espíritu vivificante, en el sentido de que a través de Él y solo de Él, los que nacen de nuevo pueden esperar ser resucitados como Él. En Él todas las cosas subsisten. Por lo tanto, es en Él que todas las cosas, en el cielo y en la tierra, no debajo de la tierra, pueden reconciliarse y reunirse. Efesios capítulo 1, versículo 10. Punto número 6. Es por la palabra de su poder que todas las cosas se sostienen. No dice el poder de su palabra, sino dice es por la palabra de su poder, enfatizando su poder. Pero si dice es por la palabra de su poder, por lo tanto su poder es un verbo activo. Su poder está constantemente moviéndose. Muy bien. Punto número 7. Jesús es el unigénito de Dios. Por lo tanto, es solo a través de Él que los seres humanos pueden obtener la adopción, la redención del cuerpo. Romanos capítulo 8, versículo 15, versículos 23 y versículo 28. Y también la herencia. Vamos por partes. La adopción. ¿Aceptas a Jesucristo como tu Salvador? ¿Entras a una familia? ¿Entras a una familia de realeza? Sí. Pero bajo una familia de realeza existe nueva expectativa de comportamiento. Ahora se te espera que te comportes como una familia de realeza, con un alto nivel de respeto hacia tus prójimos, con una amabilidad, con una cortesía. Amén. Eres adoptado hacia una familia de realeza, pero eso ya impone sobre ti que te empieces a comportar como la realeza. ¿Sí? Redención del cuerpo. Este mismo cuerpo que tenemos resucitará. Es por eso que tenemos cuidado de este cuerpo mientras estamos aquí. Y la herencia. ¿Cuál es la herencia del creyente? Alguien dígame. Vida eterna. La herencia del creyente. La vida eterna sin cosas corruptibles. Mi amado hermano, una herencia es para reclamarla. Tú pides tu herencia cuando te mueres, estás esperando a morirte para esperar tu herencia, o la herencia se reclama mientras estás vivo. Ahora. Entonces, ¿por qué estás esperando llegar al cielo para recibir tu herencia? ¿Sí? Debemos estar nutriendo nuestras esperanzas al pedirle a Dios que nos revele nuestra herencia. Amén. Nos damos cuenta que Cristo era controlador de todo. Nos estamos dando cuenta de quién era Jesucristo, heredero de todo, gobernador de todo. Se redujo a nuestro nivel para redimirnos, para compartir su herencia, ser coherederos con Él. ¿Cuál es el documento que se le da, que se escribe para la persona que va a recibir la herencia? ¿Un qué? Testamento. La segunda parte de tu Biblia es un testamento. Es para estar reclamando nuestra herencia. Es mi oración que Dios siga correteándote, que el Espíritu Santo siga molestándote, que el Espíritu Santo siga redarguyéndote, que te siga despertando y despertando en las noches como lo ha estado haciendo, que te siga perturbando, que siga sacudiéndote, que no te deje dormir.
Es mi oración que siga molestándote todas las noches como lo estaba haciendo, hasta que te vayas de rodillas, porque el Espíritu quiere revelarte cuál es tu herencia. Y quiere que empieces a vivir la herencia de la vida eterna mientras todavía estás aquí, en esta vida, porque aquí es donde puedes pedir la vida eterna. Mis amados hermanos, soy el doctor Adrián Ángel de la Universidad Teológica de Springfield. Finalizamos nuestra segunda parte del curso La Doctrina de la Expiación. Regresamos en unos minutitos para nuestra tercera parte. Pueden comunicarse con nosotros al número 469-628-9291. Una vez más, pueden comunicarse con nosotros al 469-628-9291 o al sitio web que tienen en pantalla, www.dtuniversity.org. Regresamos en unos minutitos. Dios les bendiga.